buenas tardes a todos los que estéis conectados a la señal y bienvenidos a este segundo. Como veis que estamos aprendiendo un poco también sobre la marcha a hacer los webinarios de Value School. Hemos trasladado toda la actividad de los eventos, al estar la sede clausurada por la cuarentena y el confinamiento, pues tenemos que trasladarnos al formato 100% online y bueno, pues estamos empezando y disculpad de antemano, ya os pido ser comprensivos por favor con los pequeños fallos que puedan experimentar tanto el ponente como yo mismo, fallos técnicos que, bueno, estamos un poco aprendiendo sobre la marcha, como os digo. Solamente quiero deciros que ya tenemos publicados los webinars del mes de mayo, al menos 3 de ellos, van a ser 5 en total, los tenéis ya en la página de eventos de Value School, y bueno, los del mes de abril están publicados desde hace ya varias semanas, este es uno de ellos y quedan todavía por lo menos 2 o 3 más, ¿de acuerdo? Si queréis inscribiros, simplemente sabéis que es gratuito, y tenéis que ir a la página de eventos de Value School y ahí os registráis y os mandamos, como habéis visto, un enlace de conexión unos 30 minutos antes. Bien, y sin más dilación, porque ya nos hemos retrasado un poquito por estos fallos, voy a presentaros al ponente de hoy, que nos va a hablar de la inversión en renta fija en un mundo de tipos negativos. El ponente se llama David Ardura y es director de inversiones en GESConsul y responsable de los fondos de renta fija de la gestora desde el año 2009. Su trayectoria profesional comenzó en 1998 en activos en renta fija, en el departamento de valoración, perdón. Posteriormente desarrolló su labor profesional en analistas financieros internacionales en el grupo AFI como analista de renta variable. En el año 2012 recibió David Ardura el premio Citywire al mejor gestor de renta fija europea. David, muy bienvenido a este webinario de Value School. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a ti y a Value School por invitarme y a los oyentes por escucharnos y por tener paciencia con este inicio que ha sido un poco alterado, pero bueno, que ya estamos preparados. Ya estamos en el aire, como dice en la radio. Bueno, pues David, mira, la idea será, yo voy a ir mandando, bueno, poniendo tus diapositivas a medida que tú me las vayas pidiendo. Y la invitación que te hago es a explicar un poquito cómo va esto de la renta fija y la inversión en esta época tan, no sé, tan inusual que nos está tocando vivir. Y yo voy a hacer un poquito, aparte de trasladarte las preguntas del público, voy a hacer de personaje, de persona de la calle. Es decir, yo de vez en cuando te interrumpiré y te pido ya disculpas para preguntarte quizás por conceptos, pedir aclaraciones, es decir, intentar bajar el nivel y hacerlo muy divulgativo para que todo el mundo, sea experto o no, o menos, pues lo pueda comprender bien, ¿de acuerdo? Así que bueno, ya sé que eres un profesional reputado y tienes muchísimos años de experiencia en esto y lo haces fantásticamente, pero bueno, como nos dirigimos a una audiencia muy general, discúlpame si te hago preguntas que pueden parecer un poquito simples, pero es con el ánimo de que todo el mundo pueda seguirlo y se despejen todas las dudas. Vamos a empezar de una forma muy general. David, el panorama actual en la renta fija, ¿cómo lo ves? Y vamos a decir el panorama centrado en este momento que tenemos que vivir de la crisis del coronavirus, del que todo el mundo está hablando por fuerza. Mira, si vamos, por ejemplo, a la página 3, Luis. ¿A la página 3? Sí. Sí, yo creo que se ve bien, por empezar ya disparando. Aquí está bien, aquí está bien. Bueno, lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo es algo histórico. Es algo histórico. Nosotros, por ejemplo, vamos a empezar hacerlo un poco al revés. Vamos a empezar hablando de renta fija, pero vamos a hablar de renta fija empezando a hablar de bolsa. Y veis un poco, porque yo creo que es lo que tenemos todos en la cabeza. Y hemos visto lo que hemos vivido en las últimas 5 o 6 semanas, es algo que no tenía o no tiene una comparación histórica. No tiene una comparación histórica no por la magnitud, por ejemplo, de las caídas que hemos experimentado en bolsa, que lo tenéis en este gráfico de aquí, que es el equivalente o es lo normal en otro tipo de recesiones, sino por la rapidez de las mismas, ¿no? Hemos tenido caídas, aquí lo hemos puesto en desviaciones típicas, dicho en cristiano, el número de veces que normalmente se debería mover, índice, por ejemplo, el S&P 500, y vemos como el S&P pues, ha caído 6 desviaciones típicas en apenas 30 sesiones, lo que es una barbaridad. Se ha movido 6 veces lo normal en apenas unas sesiones de bolsa. Esto que tenemos todos en la cabeza, que
ha copado las portadas y que hemos hablado repetidamente de la violencia del movimiento, que no tiene una referencia histórica ni siquiera en el año 2008 o en 1929. No hemos tenido un movimiento tan rápido en tan poco tiempo desde los máximos del mercado. Pues esto ha sido, comparado con lo de la renta fija, no voy a decir que ha sido suave, pero ha sido menor. Si vamos, por ejemplo, a la página 4. Voy a pasar a la siguiente. Aquí. Siguiente, eso es. A la siguiente vemos, lo voy a explicar, perdonadme a alguno de los que nos estéis escuchando, porque seguramente os estaré explicando en algún caso conceptos muy básicos y vais a decir, bueno, ¿qué nos viene a contar este tío? Pero yo creo que es bueno que entre al detalle, como decía Luis antes. Esto es el crossover. Básicamente es un índice que te mide el coste de asegurar la deuda de peor calidad, lo que sería la deuda high yield. Y lo poníamos en desviaciones típicas del movimiento de la bolsa para que podamos hacer una comparación homóloga entre lo que ha sido el movimiento de la bolsa y ha sido el movimiento de la renta fija. Aquí veis lo que ha subido el coste de asegurar esa deuda de peor calidad ha sido 8,68 desviaciones típicas. Antes veíamos que la bolsa era 6 y algo, pues esto ha sido todavía más. Y este impacto, claro, te lleva a pensar, bueno, pero tan malo es el escenario para la renta fija en estos momentos actuales. Evidentemente tenemos un escenario muy complicado para la renta fija privada. ¿Por qué? Porque, como bien sabéis todos, estamos en una situación de paralización económica prácticamente a nivel global. Las empresas no facturan, no tienen ingresos, pero tienen los costes y los pasivos que les siguen corriendo y que tienen que seguir pagándolos, lo que te deriva un problema evidente de liquidez, que luego veremos un poco qué medidas se han tomado para paliar todo esto. Pero lo que quizás es más preocupante no es tanto por qué ha subido tanto o ese impacto del coronavirus, sino el punto de partida que teníamos. Y teníamos un punto de partida que, como veis, está en los mínimos de los últimos años, que corresponde con los mínimos históricos, es decir, asegurar deuda high yield te costaba 200 puntos básicos hace apenas unas semanas, ahora ha llegado a costar hasta 700. Veis esa subida que repunta ese coste. Y este punto de partida es lo que es realmente preocupante, porque partíamos de un punto de complacencia absoluto. Evidentemente, en la medida que la economía va peor, no estábamos en nuestro mejor momento económico, en Europa desde luego que no, antes de que pasara todo este tema del coronavirus, pero sin embargo los diferenciales de crédito, el riesgo, digamos, que tienen esos bonos corporativos, que deberían moverse un poco con sintonía con la situación económica, pues está al mínimo. Lo que te sorprende mucho cuando dices, bueno, es que la economía, sobre todo en la zona euro, pues lleva cayendo durante los últimos 18 meses de manera más o menos sostenida, y de repente nos encontramos con que los mínimos de asegurar la deuda de peor calidad están mínimos, lo que no, la situación de la deuda de la peor calidad está en mínimos de coste de aseguramiento, lo que no tiene mucho sentido. Esto es consecuencia de la actuación de los bancos centrales, que como veremos ahora, vuelven a tomar la iniciativa, y eso que nos soluciona los problemas que tenemos ahora y que son necesarios, como veremos ahora, pero creo que nos crea una situación de cara al futuro que nos debería transmitir cierta intranquilidad, porque cuando veremos, y lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos, cuando los fundamentales de un activo, ya sea renta variable o renta fija, no están reflejados de la manera correcta en el precio, sino que reflejamos otras cosas, se crea una situación de riesgo potencial. Oye, David, vamos a ver, te quería preguntar, esto pones en el margen de la diapositiva que el intervencionismo ha favorecido, entiendo yo, traducido un poco al cristiano, que las compañías peores se endeuden todavía más. Sí. Ese es el apartamiento al que tú dices, es decir, y esto está penalizando, el mercado lo está penalizando, es decir, está cobrando más por ese endeudamiento, está poniéndolo más caro, ¿verdad? Eso es. Ten en cuenta que llevamos años de dinero prácticamente gratis, ante el cierre, pero esto viene de la crisis de 2008, ante el cierre del crédito bancario, pues se abren otras vías de financiación, y una de ellas es un mercado que encima está muy intervenido por los bancos centrales y que te facilita esa tentación de endeudarte. Y la deuda está bien cuando tienes un retorno al que derivar esos fondos que tú captas, y ese retorno es lo suficientemente ese retorno es suficientemente atractivo como para que nos resulte interesante acudir a esa financiación, y sobre todo cuando tienes una situación económica estable. Pero si tú de repente tu situación económica cambia radicalmente, que es lo que ha pasado, evidentemente
tu coste de financiarte sube muchísimo porque tu riesgo está subiendo igualmente. Vale, muy bien. ¿Pasamos a la siguiente? Por favor. Vale, política monetaria para estabilizar los mercados. Esto supongo que vas a hablar de la intervención directa de los bancos centrales comprando títulos de deuda, entiendo, ¿verdad? Totalmente. A ver, dicen que se me oye fatal. Yo no sé si, a ver si puedo, si me quito los cascos, ¿se me oye mejor? A lo mejor acercándote un poquito más al micrófono del aparato, del iPad, quizás, ¿no? Vamos a acercarnos un poquillo más. Intentaré hablar más alto. No sé si ahora se me oye un poco mejor. Sí, un poquito mejor si te digo yo. Fenomenal, fenomenal. Vais a tener un primer plano, que es mucho peor, pero bueno. También te iba a pedir, David, ya que estoy compartiendo pantalla y yo veo que tú podrás ver las preguntas mejor que yo, porque si yo me salgo de la pantalla, quito el PowerPoint, ¿no? Al compartir pantalla, pues es lo que tienes. Intenta tú dar cabida, dar paso a las preguntas y a los comentarios según vayan saliendo y si ves que encajan, ¿de acuerdo? De acuerdo, estaremos atentos. Pues bueno, política monetaria para estabilizar los mercados. Básicamente lo que tenemos aquí es lo que ha pasado en los últimos 12 años siempre que ha habido un problema, pero elevado a la enésima potencia. Es decir, cada vez que hemos tenido un problema en la economía, en el mercado, ha venido en los últimos 12 años el Banco Central correspondiente a salvarnos la situación. Entonces, ¿qué ha sucedido esta vez? Pues algo que luego podemos discutir si el intervencionismo de los bancos centrales está bien, está mal, si crea desequilibrios, si no los crea. Yo ya me lanzo a dar la respuesta, los crea y los crea muy grandes, pero es cierto que en una situación como la actual, esta actuación era necesaria. Y era necesaria porque, como decíamos antes, las empresas se han enfrentado y se enfrentan a un problema de liquidez, se enfrentan a un problema de que tus ingresos no van a estar o van a disminuir notablemente y vas a tener unos costes que siguen estando, que son fijos, que tienes un coste de la deuda que tienes que pagar y que tienes unas operaciones que tienes que financiar. Entonces, eso te crea un problema de liquidez y lo que te puede crear es un problema de solvencia si tú no eres capaz de proveer liquidez al mercado, que es lo que han hecho los bancos centrales. Como veis, en el gráfico de la izquierda de vuestras pantallas tenéis el balance de la Fed respecto al PIB, al Producto Interior Bruto americano y a... Perdóname, es que hay algunas preguntas que son demasiado largas y entonces no las puedo ver. Si queréis luego lo comentamos o como, porque si no perdemos el hilo. Pero y no te preocupes, David. Mira, si son preguntas largas como tú dices, las podemos dejar para cuando acabe la presentación. Dejamos unos 15-20 minutos de coloquio y las lanzamos ahí. Lo que necesitéis. Y como decíamos, veis ahí el balance de la Fed respecto al Producto Interior Bruto y veis ese último salto que ha pegado, que es el de la derecha, cuando la Fed ha puesto un programa totalmente sin precedentes a funcionar para dar liquidez no solo a sus empresas y mercados, sino también para sostener el dólar, que en un momento determinado ha habido que dar contrapartida a grandes volúmenes. Entonces, mira, me preguntan qué quiere decir exactamente el ratio de balance sobre el PIB. Esto es el balance del Banco Central, en este concreto es el de la Fed, y representado sobre el PIB. Y ahora vamos porque vais a ver qué porcentaje del PIB supone ese balance que está comprando bonos en mercado todos los días y que está dando liquidez a los mercados. Como veis, el repunte es notable. Como veis, en 2008, que es a la izquierda, la Fed ya hizo lo mismo con la gran crisis financiera y entró y dio liquidez al mercado y le ha ido muy bien a la economía americana y a los mercados americanos, sobre todo a la renta variable, como sabéis todos, en los últimos 12 años. Y la novedad quizás está en el gráfico de la derecha, que es Europa, que en la última crisis, en la crisis financiera, veis lo lento que subió el balance, que subió, pero veis lo lento, luego lo bajaron porque tiene una cosa que se llama esterilizar las operaciones, es decir, te las prestamos, te las damos, pero luego dentro de un tiempo me tienes que devolver el dinero, con lo cual el efecto es prácticamente neutro, el balance está en el mismo lugar en el 2015 que en el 2012, y luego poco a poco sí que es verdad que en el 2015 se hace un QE, el Banco Central Europeo empieza a comprar bonos, y ahora veis el repuntín ese pequeño que tenemos ahí a la derecha, que para lo que es el BCE, para lo que es Europa y lo que tardamos todos en ponernos de acuerdo en Europa, es una intervención muy importante. Es una intervención que, entre unas cosas y otras, el BCE va a poner 1,2 billones de los europeos
en circulación o en el mercado este año. Entonces, es una cantidad muy importante y todo esto era necesario para estabilizar los mercados. Luego, si queréis, discutimos porque, evidentemente, el intervencionismo tiene un coste y todo lo que sea alterar la realidad de los mercados, pues también tiene su coste, como veremos luego. Pero creo que es que era realmente necesario porque si no podíamos convertir un problema que es de economía real en un problema financiero. Pasaría lo contrario que en 2008. En 2008 teníamos un problema financiero por los desequilibrios que fuimos generando durante años y eso acabó afectando a la economía real porque teníamos un problema financiero estructural muy grande y eso acabó afectando a la economía real. Ahora lo que tenemos es un problema de economía real, una crisis sanitaria extremadamente grave que te puede acabar afectando de manera estructural al sistema financiero si no ponemos este cortafuegos que es la política monetaria. Y no solo es la política monetaria, sino en la siguiente. Oye, David, un momentito, antes de pasar a la siguiente, alguna pregunta o aclaración. En la pregunta que te hacían antes, hay que aclarar que en el balance, digamos que el balance de tanto la FED como el BCE se está cargando de estos títulos de deuda, que son estos bonos que emiten los estados. Está comprando deuda soberana y se la está quedando en su balance, ¿cierto? Y a cambio de quedárselo, él pone en el sistema dinero, en forma de acuerdo, claro, ¿no? Está muy bien explicado, pero tienes que añadirle que no solo está comprando deuda soberana, sino que está comprando también crédito corporativo. Es decir, también está comprando bonos de empresas. Pero eso puede pasar porque muchos amigos que nos escuchan dirán, pero si yo tengo entendido que el Banco Central Europeo no puede comprar la deuda de los estados, ¿eso cómo puede hacerse? Y encima me dices que también está haciendo deuda corporativa, eso ya es, ¿cómo puede ser? Sí, sí, eso es porque llega un momento en el que ya no tienes solo un problema a nivel de financiación de países, de deuda soberana, y que lo vamos a tener todavía por lo que vamos a ver ahora. Ahora explicaremos por qué todavía esa deuda soberana va a ir todavía más hacia arriba, pero también compras deuda de empresas. Y compras deuda de empresas, es verdad que son empresas de investment grade, de calidad crediticia buena, no compras high yield, no compras bonos bancarios, es decir, tienes muy limitado el espectro de comprar, pero también es una forma de dar liquidez al mercado y dar liquidez a las compañías y de estimular los mercados. Y además todo esto está correlacionado. Si os fijáis, los mínimos o cuando el mercado de bolsa empieza a recuperar es a partir del momento en el que empezamos a estimular los mercados de crédito. Los mercados de crédito se abren y las empresas pueden volver a emitir, pueden volver a captar financiación para pasar esta travesía del desierto que nos espera durante unos meses en los que sus cuentas de resultados van a ir realmente perjudicadas. Bueno, pues eso tenemos un precedente que es Japón. Y estará en la cabeza de mucha gente decir, bueno, pero es que nos volvemos como en Japón, que acaban comprando también equity, acaban comprando acciones y demás. Puede ser una posibilidad. Cuando tú entras en un mundo de tipos negativos, es difícil salir, Y eso es un poco el escenario que tenemos. Y como veíamos antes, es que no solo, como hablábamos antes, que esto no es un problema solo de economía financiera, o para empezar es un problema de economía real que se traslada a la economía financiera. Un problema de economía real necesita recetas que estimulen la economía real. Entonces lo que necesitamos es política fiscal. La política fiscal evidentemente supone un coste, supone un incremento de los déficits, supone más emisión de deuda y ahí la política monetaria y la política fiscal actúan de una manera conjunta. Es decir, tú tienes una política monetaria que es muy laxa, que mantiene los tipos abajo, tienes unos bancos centrales que compran bonos, que compran deuda del tesoro, todo eso lo tienes los bancos centrales. Entonces tú permites que el Estado pueda ejercer otro tipo de estímulos sobre la economía real que ayude a las empresas, que ayude a las familias, en general lo que ya conocemos, ¿no? Aquí os traemos un gráfico en el que veis los estímulos fiscales que se van a aplicar o que se están aplicando ahora mismo en el mundo para solucionar la actual crisis. Y veis, por ejemplo, la diferencia que hay entre Estados Unidos, que es la barra de la izquierda, con los países que tenemos un déficit o que estamos más apalancados o que somos más pobres, como puede ser España o como puede ser Italia. Esto te determina mucho cómo sales de la economía, es decir, cómo sales de la crisis, porque no es lo mismo aplicar estímulos fiscales por el 12% del Producto Interior Bruto que aplicarlos por el 2%, que es lo que estamos aplicando en España, o vamos a aplicar en España. Bueno, esto es una situación que no tiene parangón, pero también es verdad que no tiene parangón la situación que estamos viviendo de tener la economía parada durante una serie de meses. Los estímulos fiscales que os ponemos aquí, que estos del Fondo Monetario Internacional, vienen divididos en dos barras. Una barra roja oscura, en la que en esa barra está lo que es el puro estímulo fiscal, lo que es un recorte de impuestos, lo que es un préstamo,
Y luego, en la barra más clarita, eso es los diferimientos fiscales. Es decir, no me pagues el IVA ahora, págamelo dentro de 6 meses. En conjunto es un esfuerzo muy importante, pero es un esfuerzo muy importante que requiere que los tipos se mantengan muy bajos, porque tú imagínate que los tipos, que no tuviéramos esa política monetaria, con lo cual, ¿quién iba a comprar toda esa deuda que van a emitir los países y que alguien tiene que comprarla y alguien tiene que estimular esa demanda? Problema de esto, luego lo veremos en los riesgos, a lo mejor vais a pensar que soy un poco cenizo porque hemos dedicado una buena parte de esta conversación a los riesgos, pero es que creo que esto te crea un riesgo potencial grande a futuro y no es otro que incrementar esa montaña de deuda sobre la que estamos sentados. Y creo que cuando hagamos nuestras carteras y pensemos en nuestras carteras, tanto de renta fija como de renta variable, tenemos que pensar en el factor de la deuda, que es un factor muy importante. Luego veréis un gráfico que es espectacular, cómo ha crecido la deuda pública y privada en los últimos años. Es brutal. Y eso, indudablemente, es un factor de riesgo a futuro. Vale, pues pasamos a la siguiente entonces. Me preguntan por los estímulos fiscales, Francisco, si no lo he oído mal. Sí. Los estímulos fiscales, hay muchas formas de hacer estímulo fiscal. Una de ellas es evidentemente un recorte de tipos. Otra es el gasto. Opinión personal y totalmente discutible. Creo que si hacemos gasto fiscal y no inversión fiscal, al final no consigues grandes cosas. Os pongo un ejemplo. En 2008, en España, entre 2008 y 2012, 2011, se implantó un programa de gasto que, en mi opinión, y esto es totalmente discutible, no tenía ni pies ni cabeza, porque que tú me des a mí un cheque bebé no me supone ningún alivio, no me supone que me hagas una rotonda en donde no necesitas una rotonda, todo ese tipo de cosas te estimula el empleo a corto plazo, pero no te crea un retorno. Es necesario que tengas una inversión fiscal o que tengas un estímulo fiscal que te cree retornos a futuro. Que no sea un gasto, que sea una inversión, porque esa es una forma de aprovechar ese gasto, ese dinero que vas a poner encima de la mesa. Por ejemplo, en Alemania se está planteando hacer mucho esfuerzo, mucho impulso fiscal en el tema de la economía verde. Oye, pues si vas a hacer una cosa que es necesaria, que va con estas macro tendencias, que vamos a un mundo con menos carbono, que vamos a todo eso, pues tiene sentido que en este momento adelantes a lo mejor lo que te ibas a gastar en una serie de años y lo pongas encima de la mesa. Eso es una inversión fiscal porque te va a generar retornos en el futuro. Hacer una carretera, hacer una infraestructura, si tienes ese déficit, piensas hacerlo en los próximos años, lo tienes contemplado, también tiene sentido que en un momento determinado desarrolles infraestructuras, pero que sean infraestructuras que tengan sentido. No hagamos como en Japón, que hubo un momento en el que se pusieron a construir trenes que no iban a ningún lado, que no eran necesarios, ¿no? Ese es un poco, porque si no te puede pasar como España, que de repente te encuentres con que has hecho un gasto tremendo, que fue lo que hicimos nosotros, no tuvimos un retorno, encima el PIB siguió cayendo y hubo un momento que estabas con un 11% de déficit y no sabías ni cómo habías llegado ahí. ¿Cómo hemos pasado de tener prácticamente las cuentas equilibradas a tener un 11% de déficit? Que fue lo que pasó cuando nuestro bono se fue al 7% y casi nos intervienen. Pues creo que ahí están los riesgos de hacer un gasto fiscal y no una inversión fiscal. Muy bien. ¿Vamos a la siguiente? Por favor. Y todo esto nos lleva a un mundo de tipos negativos. Y para que veáis un poco lo que os pongo aquí, este es el tipo de interés a 10 años alemán. El tipo de interés a 10 años alemán se mueve ahora por el menos 0,50 y a esto es a lo que me refería cuando un activo no te refleja los fundamentales y lo que te refleja es la intervención del Banco Central Europeo. ¿Veis? Hemos señalado con un círculo rojo en 2015 cuando empezó el primer QE y ahí podéis ver cómo el tipo de interés bajó y bajó de un 0,80 a prácticamente un 0,50 negativo en un año. Y aquí lo que tenemos es una situación parecida. No te va a reflejar bono o el tipo de interés a 10 años, que debería reflejar tus expectativas de crecimiento, tus expectativas de inflación, la prima de plazo, el valor temporal del dinero, por qué no estar invertido un año sin estar invertido a 10. Todo eso debería formar la rentabilidad de un bono y no te lo está cotizando ahora mismo el bono alemán. El bono alemán te está cotizando que hay un señor muy grande con mucho dinero, que es el Banco Central Europeo, que te está comprando el bono. Creo que eso es un riesgo, como veremos luego. Muy bien. Y bueno, por no, os hemos contado un poco cómo está todo. No es una situación especialmente buena para el inversor en renta fija, pero sí que creo que con este movimiento que hemos tenido se nos abre una ventana que nos permite encontrar oportunidades.
Si por ejemplo, vamos a la página 9, entenderme una cosa, llevamos 40 años, más o menos, casi, desde el año 80, en un mercado alcista de renta fija. Es decir, los tipos de interés, como veréis luego, hay un gráfico por ahí, han bajado de manera continuada prácticamente durante los últimos 40 años, por una serie de razones que luego os comentaremos, pero eso ha dado paso a un mercado de renta fija alcista durante muchísimos años. ¿Qué sucede? Pues que hemos llegado al cero. Cuando llegas al cero, pues es una cuestión matemática. Tu capacidad de seguir cayendo pues caer a negativo, ¿no? y incrementar los desequilibrios, pero tu capacidad de generar, digamos, rentabilidad en base a estar sentado encima de un bono y dejar que corra es muy complicada. Tienes que encontrar algo que además esta casa lo sabe bien, que es buscar valor. Al final tienes que hacer una gestión que te permita encontrar valor y que te permita encontrar rentabilidad donde en general no la hay. Y lo que hemos vivido estas semanas es una oportunidad. Cuando un mercado, el que sea, de renta variable, de renta fija, se te mueve 9 desviaciones típicas en un mes, pues te genera oportunidades. Y os ponemos un ejemplo. Mirad, os cuento. Este gráfico, en el eje horizontal, el de las X, es el vencimiento. Veis que nos concentramos en 2022, entre febrero y diciembre. En el eje vertical, el de las IES, tenemos la rentabilidad y tenemos dos fotos. Una foto en la que se ve el mercado de renta fija en el mes de febrero, antes de que empezara todo lo del coronavirus, en una categoría de renta fija, que es el escalón triple B+. Esto es 3 escalones por encima de lo que sería el bono basura, el high yield, es un escalón por debajo de lo que es el Reino de España, para que os hagáis una idea. Es un vencimiento muy cortito, es un vencimiento 2022, 2 años, y veis que en febrero lo que teníamos básicamente era que si querías encontrar un bono con una rentabilidad superior al 0,5, había muy pocas opciones, y sobre todo, si os acordáis, antes hablábamos de ese gráfico en el que los diferenciales estaban en mínimos y el mercado estaba como muy anestesiado. Esto que veis aquí es característico de ese tipo de mercados. Hay muy poca dispersión, todo está muy concentrado porque hay muy pocas oportunidades y está todo como muy plano, todo muy en la misma línea. De repente viene la volatilidad y nos encontramos que en ese mismo mercado, donde antes podíamos conseguir un 0,5, ahora podemos conseguir un 3,5, 3, un 4 en alguna ocasión, en general un 2, un 2,5. Bueno, pues esta es la ventana que se nos ha abierto. Evidentemente, cada puntito de estos es un bono y cada bono requiere un análisis de crédito individualizado. Es decir, ese bono que está en el 4%, pues ese bono es porque está en una industria que es el automóvil, que es más proclive a tener más problemas en los próximos meses, sino años, que otro bono que pueda estar en el sector de consumo, por ejemplo. Todo eso hay que estudiarlo y hay que verlo. Lo que te está descontando ese bono, está al 4%, es que seguramente dentro de 6 meses no será triple B+, sino que será triple B, le bajarán el rating. En cualquier caso, lo que tiene que hacer un inversor en renta fija siempre es preguntarse si a mí me van a devolver mi dinero. En un triple B+, con un vencimiento tan corto, tiene que pasar algo muy gordo para que no te devuelvan tu dinero. Es decir, la industria, el emisor del bono tiene que tener, la compañía emisora del bono tiene que tener problemas de verdad para que llegues a un momento en el que puedas hacer el impago, porque todos estos temas están ya contemplados en el rating. Bueno, pues aquí lo que hay que hacer es ir bono a bono mirando por qué está ofreciendo esa rentabilidad, si es por la liquidez del mercado, si es por la volatilidad que hemos vivido, si es por una cosa particular de la compañía, como comentaba antes. Y ese es nuestro trabajo. Donde podríamos hacer una cartera de 0,5, podemos hacer una cartera de 2 o de 2,5. Pero tenemos que ir analizando bono a bono y compañía a compañía. Muy bien. Si hablamos de oportunidades, vamos a la siguiente, a la página 10. Gracias. Las oportunidades, desde el punto de vista de bonista, las encontramos en los bancos. Y esto sé que va a dar pie a debate. Yo encantado de hablar con vosotros. ¿Por qué? Porque los bancos, todos sabemos lo difícil que es el entorno. Luego te contesto, Francisco, a lo del fondo, que me preguntaba Francisco si recomendábamos algún fondo de ETF de investment grade y tal. Luego, si queréis, os hago una pequeña recomendación. Lo que os decía de 2008, o sea, de los bancos, es que no estamos en 2008. Un banco de 2020 no tiene nada que ver con un banco de 2008. Todos sabemos que los bancos están complicados, que los tipos de interés están muy bajos,
que es muy difícil generar margen de intereses, pero también es verdad que por eso los bancos están cotizando a 0,5 veces valor litros. O sea, eso es algo que ya te está reflejando los precios, y desde el punto de vista del bonista le tenemos que dar la vuelta a la hoja. Es decir, hay que mirar, por supuesto, la cuenta de resultados, porque es lo que alimenta el balance, pero es que los balances de los bancos no tienen nada que ver con lo que eran hace 12 años. Un banco, si algo ha hecho un banco estos últimos 12 años, ha sido hacerse más sólido, ha sido capitalizarse, correr menos riesgos, desapalancarse. Hace 10 años tú querías vender un bono en mercado y las contrapartidas finales eran los propios bancos que tenían unos libros enormes. Eso desapareció porque era una fuente de riesgos para los bancos que han hecho sus libros mucho más pequeños, el que los tiene. Bueno, todo eso ha hecho que desde el punto de vista de un bonista sea más interesante invertir en el banco a través del bono que a través de la acción. Y dentro de la estructura de capital, que os ponemos aquí el dibujito en la izquierda, es decir, desde lo que sería lo más seguro, que serían los depósitos y la deuda senior, hasta lo que sería el capital, lo que sería el equity, que es evidentemente lo que absorbe más volatilidad y más riesgo, pues tenemos muchas clases de bonos. Y nosotros encontramos una oportunidad en ese cuadradito rojo que os ponemos ahí, que serían los subordinados, que serían los tier 2, y los que serían los cocos, que ahora hablaremos un poco del coco, que serían los AT1. ¿Por qué? Porque sus rentabilidades te compensan muchísimo los riesgos que asumes. Y os pongo dos ejemplos. En el gráfico de arriba a la derecha tenemos un coco del BBVA, dicho muy brevemente y de manera muy sencilla. Un coco al final es un convertible contingente, es decir, si el banco es una deuda que se sitúa a medio camino entre lo que sería el equity, lo que sería el capital y lo que sería la deuda propiamente dicha, y si en los ratios de capital del banco van a peor, hay un momento en el que se dispara un trigger que te convierte ese bono en capital. Bien, ¿qué sucede? Que los ratios de capital o los ratios de conversión de ese bono pues están en el 5,125% de capital, de tier 1. ¿Qué sucede con eso? Pues que están muy alejados. Para que un banco llegue a esos niveles, pues tiene que estar ya prácticamente quebrado. Es decir, al final son instrumentos que tienen que emitir por regulación, que está muy bien, que les computan dentro del departamento correspondiente a la hora de computar su capital, que por regulación, como digo, tienen que tenerlos emitidos, pero que ofrecen una rentabilidad mucho más interesante. Y os pongo un ejemplo aquí, que este es un bono del BBVA. Este bono, el coco, lo que hace es que cuando se emite, normalmente a los 5 años, de cuando lo emitas y cuando quieras poner la call, el emisor tiene la posibilidad de recomprarlo. Y si no, pues tiene que seguir, hay un cupón de reseteo. Si no lo compro, pues lo paso hasta la siguiente call y lo pongo al tipo que vaya en el folleto y demás. Entonces es muy importante, normalmente se colean o se han coleado todos, quitando uno del Santander, que no lo colearon en un primer momento y luego sí que lo acabaron coleando, pero es una cuestión de hacer números. Es una cuestión de hacer números porque lo que hace el banco cuando emite el coco y luego cuando lo tiene que recomprar, es decir, vamos a ver, a cómo me tengo yo que seguir financiando con este bono y cómo me puedo financiar el mercado. El año pasado hubo mucha controversia con esto porque el Santander llegó un momento en el que echó los números y le salía más barato no llamar este bono, no recomprarlo, y no emitir uno nuevo, seguir con el bono que ya tenía y ya lo colearía. Ahora contesto a lo de Iberdrola y los híbridos corporativos que me preguntaban por aquí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues que es una cuestión de números. Este bono, el bono del BBVA, si no lo recompran dentro de un año, que es cuando tiene la call por parte del emisor, pues tiene que pagar casi un 9%. Incluso en un mercado estresado, el BBVA ahora se podría financiar por debajo de ese nivel. Y es una cuestión de números. Aquí es muy difícil que no salgan. Con lo cual creo que es una forma de asegurarnos que nos lo van a colear, porque si no, el BBVA tendría que seguir pagando un 9%, que está peligrosamente cerca de lo que es el coste de capital del banco. Habría un momento en el que les saldría casi más barato emitir capital, ampliar capital, que mantener este bono. Entonces no, los corporativos no son, perdón, me preguntan por aquí si los corporativos son denominados basura. Los bonos basura dependen de la calificación de crediticia que tengan. Es decir, cualquier cosa por debajo de triple B menos, es decir, doble B más para abajo, eso es un bono basura. Y puede ser un bono financiero, un bono de
de un supermercado o de una compañía de gimnasios. O sea, no tiene nada que ver con el tipo de corporativo, sino con la calificación del rating. Pues como decía, este bono, que es relativamente sencillo que lo colen, pues ha estado pagando hace 2 semanas, ha estado pagando una rentabilidad interna, una rentabilidad que vamos a cobrar dentro de un año del 23%, porque el mercado se ha puesto muy nervioso. Ahora se ha ajustado muchísimo y aquí fijaros que esto lo saqué la semana pasada, cuando estaba preparando esta presentación, lo saqué al 10%, hoy a día de hoy el mercado está como al 6%, una cosa así. O sea, fijaros un poco cómo se mueve también la renta fija y las oportunidades que te da. Hemos podido comprar un bono BBVA con una probabilidad muy alta de lo recompren dentro de un año, y si no te lo recompran dentro de un año, te lo recomprarían dentro de 2, y lo hemos podido comprar la semana pasada. Y Oye, con el Banco Santander igual. Sí, perdón, Luis. Sí, David, mira, una puntualización. Tu trabajo, tu actividad como gestor de renta fija, entiendo que es decir, la rentabilidad tú no la recibes porque mantengas el título de deuda a vencimiento. Es decir, tú lo estás comprando y vendiendo en el mercado secundario aprovechando este tipo de movimientos, ¿no? Eso quiero que lo tenga claro la gente, que no es que esperes a cobrar un cupón cuando ese bono venza, ni muchísimo menos. Bueno, puedes hacer las dos cosas. Tú puedes llevar, como inversor, puedes llevar el bono a vencimiento si a ti te resulta interesante. Lo que pasa es que el gestor de renta fija, y más en este mundo que tenemos mucha volatilidad últimamente, pues evidentemente lo que hace es mucho efecto de sustitución. Yo si este bono a mí me dices que me va a estar pagando un 10% durante lo que queda de año, que no se va a alterar, cobro ese 10%, yo me quedo encantado. Encima del bono, no hay ningún problema. Lo que pasa es que si este bono vuelve al 1%, 1,5%, creo que hay mejores alternativas y de menos volatilidad para la cartera al 1,5%. Entonces, lo que vas a hacer es la sustitución. Lo que no hacemos nunca, y esto ya es una convicción absolutamente personal, es comprar un bono con una rentabilidad negativa esperando que esa rentabilidad negativa sea un poco más pequeña. Va contra un principio que es que cuando tú haces una inversión, tú tienes que tener una expectativa de rentabilidad positiva. Y comprar un bono alemán al menos 0,40, para que si baja al menos 0,50, gano unos puntos básicos, en 10 años son unos cuantos, pero bueno, en precio, pero eso entra más dentro del terreno de la especulación que de la inversión. Nosotros siempre hacemos la inversión con expectativas de rentabilidad, como veréis ahora. Si luego, por lo que sea, ese bono se va negativo, pues no tiene sentido porque seguro puedo comprar un bono parecido a rentabilidades positivas. Entonces voy a vender el que está negativo y compraré el positivo. Pero la idea siempre es montar una cartera que tenga una expectativa de rentabilidad positiva. Muy bien, vale. Y también quiero apuntar nada más para todos los oyentes que entiendan que en este mercado la rentabilidad y el precio del bono van a la inversa, es decir, que esos picos que vemos están indicando que ese bono se está vendiendo y está haciendo que su precio baje de negociación en el mercado, ¿de acuerdo? Eso es, eso es. Vale. Perdóname que os lo tenía que haber apuntado. No pasa nada, pero yo lo digo, seguramente lo sabrán, pero si hay algún oyente que no lo sabe, pues porque suele despistar un poquito esto. ¿Quieres que pase a la siguiente, David? Sí, simplemente contestar una pregunta que me preguntaba José Carrión, que me decía si los bonos de Iberdrola son fiables. Al final, Iberdrola es verdad que sacó unos bonos verdes, como emisor es excelente, como negocio me parece de las mejores eléctricas, por no decir la mejor que tenemos en Europa, con una apuesta por renovables y unos márgenes muy superiores a los demás. Yo creo que puedes estar perfectamente tranquilo en un emisor como Iberdrola. Muy bien. ¿Seguimos? Seguimos, por favor, sí. Vamos allá, a la número 11. Me preguntaba Manuel cuánta variación alcanzó cuando estaba al 25%. Pues mira, este bono llegó a estar hasta 85, no recuerdo mal, 85, y ahora está prácticamente a par. Para que veamos un poco el movimiento del precio que ha tenido en apenas unos meses. Muy bien. Decíamos, sectores menos afectados por la crisis. Pues evidentemente, como veíamos antes, cuando estás en un momento de mercado tan volátil y tan nervioso, igual que pasa en la renta variable, que a lo mejor estáis más familiarizados con ella, pues le pegan absolutamente a todo. Le pegan a lo bueno, a lo malo y a lo regular. Y te puedes encontrar sectores que no están tan afectados por la crisis, y aquí os ponemos dos ejemplos. Uno es Auchan, que no es otra cosa que supermercados,
Y si algo ha funcionado bien estos días, desgraciadamente ha sido un supermercado, bueno, pues veis cómo su rentabilidad de repente de este bono se dispara en los últimos días y pasa de pagar un 0,40 a pagar por encima del 2%, con un vencimiento muy cortito, 2 años. Este es uno de los casos, de los ejemplos que poníamos antes. ¿Auchan lo va a hacer peor en un entorno así? Pues no. Es verdad que ha adelantado mucha demanda, pero es una de esas industrias que sigue facturando y sigue facturando mucho. Entonces, bueno, creemos que evidentemente este efecto de subida de rentabilidad y de caída de precio, como decíamos antes, es más consecuencia de la volatilidad y de la liquidez. Pues hay una oportunidad para entrar en un bono que tiene un perfil muy seguro. Si vamos, por ejemplo, a BeinBev, que la conoceréis, que es la mayor cervecera del mundo, con una cuota de mercado de 30%, me parece que está a nivel global. Prácticamente todas las cervezas que consumimos, una u otra, por algún lado, tiene su marca. Y de repente, pues también pasa de estar en negativo, un crédito muy bueno, un crédito de calidad crediticia a menos, pasa de pagar negativo, que estaba pagando hace unas semanas, a pagarte más de un 1% con un vencimiento de un año. Bueno, pues oye, otra oportunidad. BeinBev, los principales centros de BeinBev son centros de venta, son restaurantes y bares. Entonces, evidentemente, es lógico que haya nerviosismo con la compañía. Pero una compañía de calidad, como pensamos que es BeinBev, que es verdad que tiene un nivel de deuda importante y que poco a poco se va desapalancando, pero una compañía de calidad, el valor de una compañía de calidad no se altera por unos meses malos. Porque una compañía de calidad, por definición, es una compañía que te genera retornos en el largo plazo de manera constante. Entonces, creo que aquí, otra vez, el mercado vuelve a poner en precio nerviosismos y situaciones irreales que creo que dan una oportunidad para comprarte un crédito buenísimo al 1 y pico por ciento, al 1,25, 1,21, que hemos comprado nosotros para nuestros fondos con un vencimiento de menos. Mira, es curioso lo que dices, David, porque esta semana pasada hablaba yo con Iván Martín, gestor de renta variable de Magallanes, y hablábamos de precisamente esto en el mercado de renta variable. Decía Iván que un negocio cuyas acciones caen un 30% en precio en estas semanas no ha perdido un 30% del valor. Sigue siendo un buen negocio y es precisamente eso lo que el inversor entiende para ver que ahí está la oportunidad. Totalmente, totalmente. Y es que no podemos estar más de acuerdo. Sobre todo si lo que compras es un buen negocio. Si compras un negocio de calidad, con barreras de entrada, que te genera retornos de manera constante a sus accionistas, que tiene crecimiento, que tiene rentabilidad, al final eso por definición es una compañía de calidad. Y si tú haces los números y en un modelo planteas 5, 6, 10, un año malo, cuando te vas a realmente a valorar la compañía, te sale que no es un 30% de caída el valor de la compañía. Incluso las compañías de calidad en un entorno como este suelen salir reforzadas porque suelen ser las que ganan cuota de mercado, de una u otra manera. Entonces, yo creo que tiene mucho sentido aprovechar esa volatilidad, tanto si inviertes en renta variable, que lo haces mucho más a largo plazo y con retornos esperados muchísimo más altos, como si eres un inversor conservador que de repente dice, oye, no me han estado pagando nada por mi dinero, me han pagado un 0,5 por un bono de calidad y de repente ese bono de calidad me paga 2 puntos más. Yo creo que eso es lo más importante. Muy bien. ¿Continuamos? Continuamos. Vamos a la 12. Vamos a la 12. Si vamos a... Este es un tema un poquito más farragoso. Por favor, si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarme. Las titulizaciones. Y cuento muy rápido y voy a intentar contarlo muy sencillo lo que es una titulización hipotecaria. Básicamente, un conjunto de hipotecas que el banco tiene en su balance, les mete en un vehículo, le pone un lacito y lo pone en mercado. Entonces, ¿qué sucede? Que esas hipotecas ya no pertenecen al banco, ya no están en el balance del banco, las tienen los inversores y esas hipotecas alimentan el vehículo con el pago de sus intereses y con el pago de su principal. Bien, esto que provocó y dio muchos dolores de cabeza en la crisis de 2008, como ya sabéis todos. Efectivamente, sí. Lo que me preguntaban por aquí es un MBS, lo que en Estados Unidos se conoce como un MBS, es una titulización hipotecaria. Bueno, pues las titulizaciones que dieron mucho dolor de cabeza porque se generaron en un momento de burbuja inmobiliaria y como sabéis, no todo lo que decían que era bueno, con lo que pasó lo que todos ya conocemos, pues es un activo que cuando han pasado los años, y aquí os pongo 4 casos, ha ido poco a poco mejorando. Sobre todo poco a poco mejorando porque estos 4 casos que os pongo aquí son de hipotecas que se originaron en 2003, 2004, 2005, que es antes de la crisis inmobiliaria y de la burbuja inmobiliaria. Y los que me estáis escuchando y tengáis hipoteca, sabéis que cuando, o si no lo sabéis, pues ya os lo digo yo, que yo sé que tengo hipoteca, cuando llevas 15 años pagando una hipoteca, ya es muy difícil que dejes de pagarla porque prácticamente solo pagas principal, estás ya muy cerca de pagar
Y al final sacas el dinero donde haga falta para pagar. Y por eso, estas titulizaciones que las tenéis ahí, os pongo entre paréntesis el rating que tienen, que va desde un AA más hasta un AAA, como si fuera un bono del Tesoro americano o un bono alemán. O sea, estamos hablando de activos AAA, porque además la titulización se estructura por tramos, de manera que este es el tramo más seguro, el tramo que tienen que dejar de pagar todas las hipotecas para que a estos tramos les toque algo. Son hipotecas muy cortitas, son titulaciones hipotecarias que ya solo les quedan 2 o 3 años de vida, que deberían pagar prácticamente cero, y de repente, por este nerviosismo del mercado, tenemos un activo AAA, que es, por ejemplo, la última, que vence dentro de 2 años y que te está pagando un 2%. Es realmente sorprendente, pero es así. Y esto es lo que ha pasado. Entonces, puedes estar en un activo AAA, en un activo con una protección tremenda, porque dependes de un colateral que está prácticamente pagado, que serían las hipotecas, que dependes de toda la protección que te dan los tramos que están por debajo, que cada tramo tiene su rating, no todos son AAA, tienes tramos subordinados, tienes tramos con mayor riesgo, tramos que absorben primero las pérdidas y las hipotecas no pagan, y de repente pues tienes esto. Pues esta es la ineficiencia del mercado. Puedes comprar activos de mucha calidad en un momento de nerviosismo con unas rentabilidades que, digamos, que tú te puedas comprar algo AAA al 2%, pues es una situación de estrés tremenda. Esto no tiene nada que ver con la subprime, con lo que vimos antes, que eran hipotecas que se habían originado en el 2007 en Estados Unidos o en España, me da igual, y de repente en 2008, pues el 50% de las hipotecas de ese vehículo te dejan de pagar. Pues evidentemente tienes una pérdida. Y ese bono ya no está a 100, ese bono de repente se va a 45, y con toda la razón, además. Pero no es este caso. Este caso es de hipotecas originadas hace 15, 16, 17 años. Entonces, creo que son activos muy seguros, creo que son activos que el mercado de repente valora mal porque el mercado de renta fija es muy líquido y da muchas ineficiencias, y que son cosas que si podemos aprovecharlas, las tenemos que aprovechar. Perfecto, perfecto. Riesgos. Los riesgos. Pues mira, los riesgos, como os decía, se crea una situación de inestabilidad cuando un banco central europeo interviene o cuando una FED empieza a comprar bonos. No hay inestabilidad en el momento de actuar, porque lo que te crea es un efecto de relajación del mercado, todo se normaliza, vuelve la liquidez, eso es bueno, eso está bien, pero lo que crea son desequilibrios a largo plazo que como gestor son los que más me preocupan. Es decir, no lo que nos vaya a pasar el mes que viene, que será mejor o peor y que dependerá del mercado, pero como tampoco podemos preverlo, pues creo que tenemos que gestionarlo desde un punto de serenidad. Pero lo que sí que me preocupa es a largo plazo los niveles de deuda que tenemos, los niveles de inflación que no estamos descontando, una serie de cosas que si queréis las comentamos de una manera rápida y sencilla. Mira, si vamos por ejemplo a la 14, empezamos con la deuda pública. Hablábamos antes de lo que decíamos de los efectos negativos que puede tener un estímulo fiscal, digamos, masivo. Es decir, al final, si tú pones un 10% de tu PIB, como va a poner Estados Unidos en el mercado, inevitablemente Estados Unidos va a tener que emitir mucha deuda para financiar ese 10%. Si Europa pone un 4%, un 5% Alemania o un 2% España o Italia, inevitablemente vamos a tener que emitir deuda, que ya estamos en el 113, sobre PIB, y vamos a seguir incrementando esos ratios de apalancamiento. Y a mí me preocupa por dos vías. Me preocupa primero cuando no se reflejan los fundamentales, como decía antes, cuando un bono a 10 años no te refleja la inflación, no te refleja el crecimiento, no te refleja el valor temporal del dinero. Decían por aquí. Sí, que el bono americano está subiendo la rentabilidad. Es que es lógico. Al final, cuando tú estás metiendo más oferta en mercado, lo que haces es bajar los precios y subir la rentabilidad. Hay un momento, un punto de equilibrio, en el que si tú, por ejemplo, tienes ese bono americano que me decías que estaba al 1,75 ahora, el 1,75 tú por lo menos neteas las expectativas de inflación. El que compre un bono americano 1,75 a 10 años, en términos reales, o no pierde dinero o va a perder muy poco dinero. El problema que tienes es que si miras la línea gris, la que estamos viendo aquí, la curva soberana alemana, es que a 25 años te pagan cero. Tú cuando estás comprando un bono alemán a 25 años, a 10, a 5, a 6, me da igual, estás asumiendo una pérdida en términos reales. Es que es un concepto que yo creo que todavía los inversores no tienen muy interiorizado. Es que el dinero tiene un coste temporal. Entonces, al final, si tú inviertes tu dinero a 0,51 en Alemania más un 1,5 de inflación, estás perdiendo un 2% en términos reales todos los años. Con lo cual, al final, cuando tú recibas tu dinero, seguramente recibirás
2/3 de lo que pusiste en términos reales, pero podrás comprar 2/3 de lo que hubieras podido comprar en el momento cero. Y eso es un problema. Y es un problema porque además das por supuesto una situación en el tiempo, la das por supuesto que se mantiene. Es decir, estamos partiendo todos nuestros análisis suponiendo que no tenemos inflación durante los próximos 10 años. Lo que no es verdad, porque aquí os pongo el swap de inflación a 10 años, que es esa línea punteada, y el swap de inflación a 10 años está al 1,5. Y ahora mismo, o compras un bono italiano a 10 años, o compras un bono griego a 10 años, o no cubres la inflación. Entonces, estás haciendo una operación comprando un bono soberano a día de hoy, en términos reales, estás haciendo una operación a pérdida, desde el momento uno. Luego lo podremos gestionar y a lo mejor de repente pues los tipos bajan mucho porque el BCE se pone a comprar y podemos hacer una operación de entrar y salir y ganar dinero. Pero, como decía antes a Luis, yo creo que eso entra más dentro de la especulación que de la inversión. Ya es hacer siempre una inversión con expectativas de rentabilidad. Vamos a comprar algo para recibir algo a cambio. No vamos a comprar algo para perder algo. Entra dentro ya del terreno de la estupidez, si me lo podéis permitir. Me preguntan qué expectativas de inflación manejamos para los próximos años. Eso si quieres lo contesto ahora dentro de un segundo, que tenemos una gráfica de inflación. Venga, vamos a la gráfica de aquí. Esta, por ejemplo. Otro riesgo es la gran cantidad de bonos que hay en la frontera entre el bono basura y el grado de inversión. Me preguntaban antes los bonos basura. El bono basura es todo lo que está por debajo del triple de metro. Es decir, de este gráfico que os ponemos aquí, del circulito que redondeamos a la derecha. Todo eso es el bono basura. Todo lo que queda a la izquierda es grado de inversión. ¿Y quién compraba tantos bonos con rentabilidad negativa? Buena pregunta. Te la contesto ahora, Alfredo, si no te importa. Lo que tenemos de la derecha del grafiquito a la derecha, tenemos los bonos basura. ¿Qué sucede? Que durante años, como veíamos, lo que teníamos era un mercado, y hemos tenido un mercado de dinero muy fácil, y un crédito muy accesible a las compañías, y las compañías han ido incrementando, que es esa barra azul, ha ido incrementando ese nivel de compañías que van acudiendo al mercado. Que además se les cierra el crédito bancario, con lo cual, ¿dónde saco dinero? Pues voy al mercado, que encima me financio muchas veces más barato que con los bancos. Bueno, todo esto está bien, y es bueno que el mercado de crédito funcione, porque es una forma también de estimular la economía y es bueno para todos, pero crea también desequilibrios. Y uno de los desequilibrios que tenemos aquí es que hay un montón de compañías que están en la frontera entre lo que es el grado de inversión, lo que sería la deuda de calidad, y lo que es el bono basura. Pero el problema es que estás en la frontera en un momento en el que hasta el que la economía ha ido bien. Pero si hay un momento en el que a partir de ahora la economía va mal porque tenemos una recesión por el coronavirus, porque el propio ciclo económico nos empuja para abajo, porque somos incapaces de recuperar los niveles de PIB que teníamos hace unos meses hasta dentro de 3 años, que es un escenario factible, que puede pasar, pues esto es una cosa que hasta los niños saben hacer. Si tú mides el apalancamiento de una compañía por el volumen de deuda y lo dividimos entre el beneficio operativo bruto, lo que sería un EBITDA, pues si tu volumen de deuda se mantiene constante, pero tu EBITDA cae, pues tu apalancamiento se va a disparar. Y puede haber un montón de esa línea roja que ponemos, de esa barrita que llega al 40% del mercado de bonos corporativos, pues va a haber un buen trozo de ese mercado que pueda pasar al doble B. Y en el doble B tenemos un problema. Y tenemos un problema porque hay muchos fondos y muchos tenedores de deuda que no pueden tener bono basura por folleto. Y te puedes encontrar en un escenario en el que puedas tener mucha gente saliendo, que son todos esos fondos que no podemos o no pueden tener o no quieren tener bono basura, por una puerta muy pequeña que es el mercado de renta fija, que en los momentos de estrés es muy líquido. Entonces lo que vas a provocar ahí es una volatilidad tremenda, unas caídas de los precios brutales, habrá muchas oportunidades, pero el tenedor de esa deuda puede sufrir mucha volatilidad y pasar un buen rato. Me preguntaban antes de quién compra deuda con rentabilidades negativas. Pues eso es una gran trampa de la regulación. Si tú hablas con un director financiero de una compañía de seguros, pues te dirá que él compra deuda con rentabilidades negativas. ¿Por qué? Porque comprar FESConsul corto plazo, que es un fondo nuestro, te voy a decir yo, pero es un fondo estupendo y tiene una rentabilidad interna de 2,5 y es calidad crediticia triple B, perdón, o sea, más ahora mismo, triple B más a menos. Está justo entre los dos en calificación crediticia media. Pues al director financiero de la compañía de seguros le consume un montón de capital y de solvencia, tiene que dotar provisiones, tiene que hacer un montón de cosas,
Mientras que si compra un bono alemán a 0,41 no tiene que dotar absolutamente. Entonces, esa es la realidad. Entonces, la regulación te lleva a eso. Los bancos les pasa algo parecido. No tienen que computar riesgos y tienen que dotar y demás por cada pérdida que tengan, pues al final te acabas comprando, el inversor institucional acaba acudiendo a esa renta fija negativa. Muy bien. Es un comentario, perdona, David, muy interesante porque ves los incentivos que plantea la regulación y cómo afecta a la labor de los gestores, ¿eh? Decisiones aparentemente con una lógica muy discutible la tienen a la luz de la regulación. Sí, y yo no digo, no me voy a meter con el regulador, Dios me libre, pero hay veces que esos movimientos de mercado, al final vemos y ya veremos que luego se corrigen y demás, pero todas estas normativas, todo este tipo de cosas, cada vez te obliga más a valorar a precios de mercado, te obliga a computar las pérdidas y ganancias. Antes lo hacían en un periodo más amplio, ahora lo tienes que hacer prácticamente mes a mes. Todo ese tipo de situaciones lo que haces es que transmites la volatilidad del mercado, se la transmites al partícipe, o se la transmites al director financiero de la compañía de seguros. Y es una bola de nieve, porque al final, si toda esa gente que está en la barra triple B, por lo que sea, tienes un movimiento de volatilidad y pasan a la de doble B, va a haber mucha gente que se contagie de ese nerviosismo. Y a lo mejor no pasa nada, te van a pagar igual. Es raro que estés en una doble B, si está más o menos estabilizada y no tienes una crisis económica brutal y no vemos ninguna situación totalmente, digamos, de cola, pues lo normal es que te paguen. Entonces, tampoco es el fin del mundo porque de repente seas doble de más. Pero esa regulación, esa normativa también te invita a participar de eso y alimentas ese efecto de mucha gente saliendo por la puerta muy pequeña. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Me preguntaban antes que las agencias de rating, ¿cómo revisan? Bueno, van revisando en función un poco de las condiciones de las compañías. Vais a ver, en los próximos meses, vais a ver muchas revisiones de rating, inevitablemente. ¿Por qué? Porque al final, esas compañías que no sean capaces de solucionar esa diferencia, esas tensiones de liquidez y que sean obligadas a incrementar su apalancamiento, o por el simple hecho de lo que os contaba antes, de que baje el denominador, de que nos baje el EBITDA y que siga la deuda manteniéndose estable o incluso subiendo, pues inevitablemente veremos revisiones. Pasamos a la siguiente, David. Ahora, inflación. Hablábamos antes, me preguntaban antes de inflación. Dos cosas, brevemente. Yo creo que tenemos que ir redefiniendo el concepto de inflación. ¿Por qué? Porque los bancos centrales están trabajando con estándares que, en mi opinión, están totalmente desactualizados. Hay una serie de factores que son estructurales, que han venido para quedarse, que tiran de la inflación hacia abajo. Como, por ejemplo, y lo sabemos todos, la tecnología. Es un factor desinflacionario, si me permitís la expresión, brutal. La globalización, la mano de obra, las condiciones demográficas, que también han cambiado un poco el perfil del consumidor. Cada vez consumimos más servicios y menos productos, menos manufacturas. Bueno, todo eso hace que poco a poco vayamos teniendo un estándar de inflación más bajo. Entonces, cuando el BCE dice que su estándar de inflación es el 2%, a lo mejor deberíamos estar hablando del 1, del 1,5, que es donde está esa expectativa de inflación a largo plazo. Y dicho esto, quiero que veáis un poco el gráfico de cómo ha evolucionado la inflación en los últimos 40 años, que es esa línea azul clara. Veis que venimos de inflaciones de 2 dígitos en los años 70, a finales de los 70, con la crisis del petróleo, y que poco a poco nos hemos ido aplanando la curva de inflación. Tipo de interés americano a 10 años es la línea oscura, y veis cómo han ido convergiendo hasta los niveles actuales. Vamos a ir a un mundo con menos inflación, igual que China va a ir a un mundo con menos crecimiento, porque ya no es el país emergente que era hace 10 años. Sigue siendo emergente, pero sus tipologías y sus características cambian. Pero una cosa que me preocupa y también me preocupaba con el tema de la que hablamos de la deuda pública es la tendencia que tenemos a pensar que una situación actual se va a mantener totalmente estable en el tiempo de una manera sin ningún tipo de cambio, es inalterable. Bueno, la inflación es un efecto monetario, es verdad, pero no es inmune a shocks exógenos. Si mañana tenemos un conflicto, me dicen que no se oye, a ver si puedo hablar más alto, perdonadme. Si mañana tenemos un conflicto en Oriente Medio y de repente el crudo, en lugar de estar a 32, se nos dispara porque acaban a tiros por allí, como ya ha sucedido en el pasado.
Eh, si la globalización, que es uno de esos factores que te tira para abajo la inflación, por esto que estamos viviendo, porque se restringe la circulación de mercancías, se restringe la circulación de personas y va más allá de lo que todos esperamos y queremos y deseamos, también te puede tirar la inflación arriba. Entonces, claro, cuando hemos visto un mundo de inflación que hace 40 años era del 14%, pero es que hace 20 años era del 8, o del 6, o del 5, pues dar por supuesto que vas a estar siempre con inflaciones planas y que no va a cambiar nada tu hoja de ruta, me parece osado, me parece osado. Entonces, creo que lo inteligente en este caso es no asumir grandes compromisos a largo plazo en renta fija. Eso moveremos luego. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer un compromiso a largo plazo, cómprate un fondo de renta variable, que tienes una expectativa de rentabilidad mucho más alta, que las acciones, las compañías sí son capaces de capitalizar la inflación y transmitirla a sus cuentas de resultados. Bueno, cómprate un fondo de renta variable porque estás asumiendo un compromiso a largo plazo y ya que vas a asumir un compromiso a largo plazo, oye, pues asúmelo con una rentabilidad esperada interesante. Pero si te vas a comprar un bono alemán al menos 0,50 a 10 años, pues enhorabuena por haber perdido tu dinero. No tiene sentido, no tiene sentido. A no ser que pienses que nos vamos a un infierno deflacionario, que vamos a tener desinflación durante los próximos 10 años. Bueno, oye, pues entonces levanto la mano, digo que es culpa mía y reconozco mi error. Pero a la vista de cómo funciona el mundo y de que al final el mundo se mueve en una dinámica de crecimiento, y si no poneros un gráfico del Standard & Poor's de los últimos 85 años, de los últimos 100 años, y veréis que hemos tenido épocas muy dramáticas, pero que al final la tendencia es la que es, y esto creo que en esta casa se conoce bien. Bueno, pues oye, hagamos inversiones a largo plazo que tengan expectativas de rentabilidad positiva, no de rentabilidad negativa. Muy bien. Pasamos al siguiente, David. Sí, acabamos con el mayor riesgo, que yo creo que no es otro que el continuado apalancamiento del sector público y del sector privado. Estamos sentados sobre una montaña de deuda. Esa montaña, por todo lo que estamos viendo ahora, va a ir a más. Aquí os tenemos un gráfico, esto es Fondo Monetario Internacional. Las barras azules, veis cómo es la deuda global, es decir, la deuda, digamos, en términos nominales, que alcanza los 260 trillones, y veis el comportamiento que ha tenido en los últimos 10 años. Ha sido un crecimiento brutal, es una dinámica continuada, como vemos ahora por todo lo que hemos hablado, va a seguir continuando, y eso nos lleva a que cada vez pese más la deuda sobre el Producto Interior Bruto, que es en la línea roja. Es decir, cada vez necesitamos más unidades de deuda para generar la misma unidad de PIB. Es algo realmente preocupante. Entonces, de ahí nuestra insistencia en asumir compromisos a corto plazo y no a largo plazo, porque esto es un riesgo tremendo para la economía. ¿Por qué? Porque esto solo se soluciona con una quita. Con una quita o con mantener un servicio de la deuda lo suficientemente bajo como para que no dañe la economía. Pero como veíamos antes, eso es mucho suponer. En un momento determinado ya hemos visto lo que ha pasado en el último mes con los costes de financiación de las compañías. Entonces, la palabra quita sé que suena muy fuerte, pero tenemos que tener en la cabeza, porque pensar una cosa, en el momento que tú compras un bono con rentabilidad negativa, están haciendo una quita. Si tú compras un bono al menos 0,5, tú sabes que te están haciendo una quita, porque no te van a pagar absolutamente nada, en términos reales vas a perder mucho dinero, es que te van a quitar un 0,5 anual. Entonces te están quitando tu dinero, estás quitando una quita. Es un sistema perverso, es decir, si seguimos con la deuda en unos niveles crecientes, pero el servicio de la deuda se va negativo, pues estamos, digamos, entrando por un lado y saliendo por otro, y ¿quién asume ese coste? El inversor, el que compra el bono, que en la mayoría de los casos serán los bancos centrales, pero también habrá inversores, como hemos visto, de compañías de seguros, institucionales, de fondos, personas particulares que piensen que el mejor sitio para dejar su dinero es en el Estado. Entonces, estamos en una situación realmente que te crea un desequilibrio a largo plazo, que situaciones como la que hemos vivido estas semanas y que tienen la solución, encuentran la solución necesaria, que no es una crítica, que es verdad que necesitas esa intervención de los bancos centrales para estabilizar el mercado y que no volvamos a una situación como 2008, pero el efecto malo yo lo comparo siempre con el médico. Si tú vas al médico, que espero que no tengáis que ir ninguno, que estéis todos bien, si tú vas al médico y te dan una medicina muy fuerte, inevitablemente en algún momento vas a tener un efecto secundario. Pues la medicina que nos están aplicando tiene este efecto secundario, que es que cada vez tenemos más deuda,
para generar el mismo PIB. Esa es un poco la conclusión. Y por eso insistimos en no asumir compromisos a largo plazo. Si vamos, por ejemplo, a la página... Sí, perdón. Sí, David, esto me recuerda un poco al efecto de los adictos, ¿no? De los drogadictos. Es decir, cada vez necesitas más dosis de la droga que te pone, digamos, en marcha para que te haga el mismo efecto. Y lo peor no es eso, lo peor es que hemos hecho un intento, siguiendo con el símil, que me parece muy adecuado, Luis, hemos hecho un intento de salir de nuestro enganche, que ha sido 2017 y 2018, y no ha funcionado. El Banco Central Europeo ha ido bajando un poco el pistón en Europa, voy a comprar menos bonos hasta que dejó de comprarlos el año pasado, y lo que hemos tenido una economía en clara decadencia. Es decir, mi preocupación es que entremos en un mundo como es el japonés, en el que eres ya dependiente de que sea el propio Banco Central el que alimente el mercado. Y eso te limita muchísimo los retornos. Tú cuando bajas el retorno del activo libre de riesgo a negativo, afectas absolutamente a todos los activos. Si vais, por ejemplo, mira, si vas, por ejemplo, a la página 16, por hacer un poco el símil, si veis, por ejemplo, en el pico máximo donde estaba el bono americano en el 16%, eso es el año 82, si no recuerdo mal, sí es el año 82, ese año la bolsa americana estaba a PER 7. Tenías una expectativa de rentabilidad invirtiendo en bolsa tremenda, ¿pero por qué? Porque al final la bolsa americana te tiene que poner en una valoración que sea atractiva para competir contra ese 14% que es el activo de riesgo. Ahora estamos en la situación al revés. Ahora, si tu activo libre de riesgo es 0, o está en menos 0,51, o en Estados Unidos está en el 1,75, pues tú permites que la bolsa americana tenga valoraciones, o la bolsa europea, si lo comparas con el boom, tenga valoraciones más altas, porque al final la expectativa de rentabilidad es más baja. Entonces, por eso al final no te salen los números. Bueno, es que el S&P está carísimo, es que las compañías de calidad están todas por encima del 20. Sí, es verdad, están por encima del 20. Siempre va a ser mejor comprarte un Inditex o un Alphabet a unos múltiplos elevados, pero con expectativas de rentabilidad realmente y con compañías de calidad y que te generan valor a largo plazo, que comprarte un bono americano al 1,75 y ya del bono alemán ni hablamos, al 1,71. Entonces, yo creo que todo eso, cuando tú tocas ese activo libre de riesgo, alteras al final todos los activos que se mueven alrededor. Muy bien, pasamos a esto que es llamado creando una cartera conservadora. Ya estamos llegando al final. Vamos a ver, ya estamos llegando al final. Me preguntaban antes qué pasa cuando no te pagan un bono. Vamos a ver, al final cuando no te pagan un bono entras en un evento de crédito, lo que conocemos como default, tienes una tasa de recuperación, es decir, que no te paguen un bono no significa que no te paguen algo, significa que no te van a pagar el principal. Esas tasas de recuperación en algunos casos son entre el 40 y el 60%, pero entras en un proceso muy desagradable, porque tienes que esperar a que se recuperen, no es sencillo. Es difícil que uno de esos bonos que estábamos hablando antes, que son triple de más, que tienen vencimientos muy cortos, tal, no te paguen, pero simplemente porque para que no te paguen se tiene que dar una situación de deterioro y ahora voy a explicar lo que tenéis en la pantalla, que tiene mucho sentido con lo que estoy hablando. Tú en 2 años, si eres triple B+, tú no pasas de triple B+ a B-, que ya es la frontera realmente peligrosa, o a C, estás prácticamente al borde de no pagar. Es un proceso de deterioro de tus cuentas, de que no te puedas refinanciar, es un proceso que tiene su tiempo. Entonces tú cuando compras un bono a un año o compras un bono a un año a 2, si es de calidad crítica buena, ¿qué te puede pasar para que no te paguen? Pues que tengas un fraude, tengas un evento de fraude. Eso sería el primero que hemos tenido en el pasado y los hemos visto. Pero más allá de eso, si compras un bono con un negocio realmente bueno, con un negocio que tiene generación de valor en el largo plazo, pues ahí sí que realmente no deberías preocuparte. Para eso es muy importante el análisis de crédito. Exactamente igual que se hace análisis para comprar bolsa, pues tienes que hacer análisis para comprar bonos. Es exactamente lo mismo. Me preguntabais, me decías Luis, la última. Lo que decimos es que se te abre una ventana para crear una cartera conservadora con unas expectativas de rentabilidad positiva. Y eso es muy importante, porque al final, como veíamos antes, el bono alemán te paga menos 0,5, el bono español no te cubre la inflación, y aquí veis, todo esto son bonos que tenemos en una de nuestras carteras, concretamente GESCO corto plazo, y veis cómo todos estos bonos, a día de hoy, que están pagando esas rentabilidades, que lo veis en el eje vertical, y lo ponemos en el vencimiento,
lo ponéis en el eje en años, en el eje horizontal. Y lo comparamos contra la curva de deuda pública. Y esto es una cartera cuya calidad crediticia está justo entre lo que sería una menos, que sería España, y un triple de más. Es decir, es incluso un poquito mejor que los bonos que veíamos antes. Bueno, pues se puede hacer. Puedes hacer una cartera de rentabilidad real positiva, vencimiento corto, y que sea para el inversor conservador. Esto hace un mes o un mes y medio estaba mucho más difícil de hacer. Se podía hacer. Nosotros teníamos una rentabilidad interna del 0,95, pero es que ahora tenemos una rentabilidad interna del 2,5. Bueno, pues las expectativas de rentabilidad son mucho más altas. Pero yo creo que lo tenemos que hacer siempre desde el punto de vista del análisis, de analizar, de conocer muy bien lo que tenemos y a partir de ahí, pues desarrollar nuestras inversiones. Irnos más allá, más lejos, creo que estás asumiendo riesgos que en renta fija son dos. Uno es que te suban los tipos de interés, que ahora puede parecer imposible, pero quién sabe lo que puede pasar dentro de 10 años. Y si te suben los tipos de interés, tu bono va a perder valor. Y el tipo de interés, como decía muy bien Luis, se mueve en relación inversa al precio. Y si esos tipos de interés suben, tú vas a perder dinero. Para que os hagáis una idea, en un bono de duración prácticamente 10 años, que es lo que tiene un bono alemán, que tiene un cupón cero, pues un bono de duración a 10 años, el que te suban 100 puntos básicos los tipos de interés implica que pierdas un 10% en el precio. Claro, esto al inversor en renta fija de repente se le colapsa la cabeza porque tiene en su cabeza el concepto de fija y la renta fija, como habéis visto, pues de fija tiene poco. Eso sí, al inversor de los plazos cortos, pues te suban los tipos, realmente tu sensibilidad es muy baja, no tienes una gran sensibilidad. Y luego tienes otra sensibilidad, que va más allá de que suban los tipos, que es que suba el riesgo de las compañías que tienes en cartera. Y eso también va en proporción al plazo al que estés. Cuanto más largo estés, pues más sensibilidad tienes. Por eso yo creo que estamos en un momento en el que tienes que acotar tus inversiones y en el que tienes que ser muy conservador, como decíamos antes. Muy bien. Pues aquí hemos terminado ya. Bueno, voy a poner esta diapositiva para quienes quieran contactar contigo, David, y Fenomenal. que sepan cómo localizarte. Y voy a dejar de compartir la pantalla en este momento para asumir ahora, efectivamente, aquí estoy. Vamos a ver las preguntas que pueden haber hecho y que hayan quedado sin contestar. A ver, ¿dónde? Por aquí. Alberto Mezcua te pregunta, David, tengo un plan de pensiones BK compuesto por varios fondos a renta variable y uno a renta fijo a corto y otro a renta fijo a largo. En estos días debería reducir los de renta variable aumentando los de renta fija o al revés. Entiendo que mejor renta fija a corto que renta fija a largo. Gracias, te dice. Sí, lo que pasa es que es un mal momento para... No sé si me veis ahora. Sí, te vemos, ¿no? Te vemos. Vale, pues es un mal momento para reducir. Yo creo que todavía vas a tener un cierto recorrido, tanto a largo como a corto, pero una vez que el mercado se normalice, igual que en renta variable, una vez que el mercado se normalice y se aplane todo un poco y volvamos un poco a la normalidad, yo me iría planteando esa renta fija largo. Ten en cuenta que has debido perder mucho en la parte de renta fija largo. Deja que recupere, que recuperará con el BCE detrás y con el mercado rebajando la volatilidad poco a poco. Yo creo que eso lo vas a ir recuperando a lo largo de los siguientes meses. Pero cuando el mercado esté tranquilo, yo me iría más a un plan que tuviera renta variable y renta fija. Vale, David, pregunta Francisco López si en estas carteras lo ideal es siempre hacerla en bonos en euros. Vamos a ver, depende cuál sea tu aceptación a la volatilidad. Ten en cuenta que al final, si tus ingresos están en euros, tus ahorros están en euros, pues hacer una inversión en otra divisa, ya no digo divisas emergentes, te digo en el dólar, pues te puede dar una volatilidad que a lo mejor no esperas. Ten en cuenta que el dólar está en 1,09, que está en niveles muy, muy bajos, que soy incapaz, porque creo que nadie es realmente capaz. Para empezar, adivinar el futuro es imposible, nadie lo sabe, pero ni en divisa, ni en renta variable, ni en renta fija, no lo sabemos. Podemos trabajar en escenarios de probabilidad. Pero es cierto que el dólar está en unos niveles pues que no sé si le queda mucho recorrido al alza, y más teniendo en cuenta que van a meter un estímulo del 10% de su PIB, que tengan más déficit y demás. Entonces yo creo que eso te puede dar a lo mejor una volatilidad para la que no estás preparado. Siempre hay una cartera en la divisa la que tuviera yo mis flujos recurrentes. Y si tus ingresos están en euros, tus ahorros están en euros, pues en Europa tienes una capacidad excelente de hacer inversiones, eso seguro.
Muy bien. Francisco López te pregunta, David, que ¿cuándo las agencias de rating revisan la deuda corporativa? ¿En qué fechas? Sí, eso es un poco lo que le comentaba antes a Francisco, que eso va un poco gradual en función de las condiciones de las compañías. Eh, los ratings de los soberanos sí que tienen una fecha un poquito más cerrada y las revisiones, pues en función de las publicaciones de resultados, de los acontecimientos corporativos y demás, eso te va a ir viniendo gradualmente en las compañías. De acuerdo, perdona porque me he confundido. Yo pensaba que esa pregunta no estaba respondida, pero ya me doy cuenta de que sí. Manuela Illón preguntaba sobre el ejemplo de Abengoa. Dices, ¿puedes hablar un momento del ejemplo de Abengoa? ¿En qué calidad crediticia llegó a estar antes de la hecatombe? Bueno, Abengoa, no te hablo de memoria porque no lo sé, pero Abengoa ya estaba muy al borde de la hecatombe. Abengoa lo poníamos en unas clases que impartimos hace ya unos años como un ejemplo de una compañía que iba incrementando su apalancamiento, mejor dicho, iba incrementando su deuda de manera recurrente, mientras que el denominador, os hablaba antes del el ratio este de deuda neta EBITDA, mientras que el denominador no paraba de bajar. Entonces, no digo que fuera algo cantado, porque nunca sabes cuándo se va a salvar una compañía, cuándo la van a ayudar, pero sí que era un caso preocupante para estar encima de ella. Nosotros hubo un momento en el que ni en renta variable ni en renta fija, por supuesto, nos acercábamos, pues porque no era nuestro perfil de inversión. Oye, David, una pregunta muy pegada a la actualidad. Nos dice Daniel que si crees que finalmente saldrán los coronabonos. Pues buena pregunta. Mira, yo creo que lo que más podemos aspirar en este momento es a lo que vimos la semana pasada. Un acuerdo de estímulos fiscales con una serie de mecanismos, de garantías, de medio billón de euros, que tiene un poco la garantía europea. A mí me cuesta mucho ver esos coronabonos, esa deuda europea mutualizada. Y es uno de los grandes problemas que tiene Europa, porque al final somos cada uno de nuestra padre y nuestra madre. Un alemán, naturalmente, personalmente, ya no digamos en cuentas públicas, no tiene nada que ver con un español o con un italiano. Y es muy difícil concienciar eso. Ni siquiera se pusieron de acuerdo cuando hubo un momento que es que el euro se iba a romper, que era 2012. Tuvo que venir Draghi ya con un acuerdo prácticamente de urgencia. Ahora ya habéis visto lo que decía Holanda y lo que decía Alemania en una situación en la que estamos en una situación prácticamente bélica, ¿no? Con todo el mundo metido en su casa en toda Europa. Entonces, a mí me cuesta mucho verlo eh, y además es que, por hacer un poco de abogado del diablo, hay que entender también las dos posiciones. Es decir, yo entiendo la solidaridad, lo entiendo y es verdad que la necesitamos y es cierto y que esto funciona en los dos sentidos, pero claro, es muy difícil para un alemán ver las burradas que se han hecho en España en los últimos 10 años, sobre todo después de la crisis, y decir, bueno, ya es que ahora te tengo que volver a dejar que te vayas a un déficit del 12% para que luego en 2023 volvamos a tener la discusión de los ajustes, de la austeridad y del desapalancamiento y de la intervención. Pues entiendo que les dio una pereza tremenda hacer esto y acudir a esto. Y qué decir de los italianos, la que liaron hace 2 años, que volvemos un poco a lo mismo. ¿Hace falta un grado de solidaridad? Indudablemente. Creo que va más por el lado fiscal que por el lado monetario. Bueno, pues fenomenal. Vamos a dejar aquí ya la conexión porque, bueno, David, llevamos ya 1 hora y media de charlas sobre la deuda, sobre cómo invertir en renta fija y no vamos a forzar un poquito más, a abusar de la confianza y de la movilidad de nuestros ponentes. Creo que ya hemos abarcado un montón de temas, una presentación muy completa que espero que sea del gusto de todos. Como sabéis, la vamos a publicar en YouTube, también sacaremos el audio para podcast, haremos lo posible por mejorar un poquito esos problemas de audio que hemos tenido. En esta y las siguientes, como digo, estamos aprendiendo a hacer la retransmisión técnica y bueno, son cosas que van a pasar y que iremos mejorando con el tiempo. Ya os digo que todo va a estar marcado para que después lo volváis a repasar. La semana que viene tenemos un webinar con Eva Alonso de Value Tree que nos va a hablar sobre fiscalidad, planificación y fiscalidad de nuestras inversiones, fondos, planes de pensiones, etcétera. Una cosa por lo que nos preguntáis muchos. Que sepáis que, por supuesto, vamos a basarnos en ejemplos de España y quizás los amigos de Hispanoamérica, pues bueno, tengan que quedarse con los principios generales. La idea es que seguiremos con los webinars con nuestros ponentes. David Ardura, muchísimas gracias
Te pasaremos también a ti el enlace a las descargas de este webinar para que también lo difundes en tus redes sociales y podáis dar difusión a vuestro trabajo. Y nada más, para todos los que habéis estado hasta el final, muchísimas gracias. David, un placer contar contigo. Y nada, que sigamos todos bien confinados, sin bajar la guardia, mucha precaución, que esto va para largo. Salud para todos y nos reencontramos de nuevo el miércoles que viene. Hasta entonces, cuídense muchos. Adiós, adiós. Adiós, David. Yes.